Muy bien, muy buenos días nuevamente. Iniciamos nuestras actividades. Van a ser de la siguiente forma, chicos. Una primera parte, no muy extensa. Vamos a tener el avance de la materia para que no sea una clase, vamos a decir, perdida. Vamos a avanzar un poquito. Será más o menos hasta las 8:30, tal vez un poquito más, dependiendo. Posterior a ello, vamos a dar paso a lo que es la revisión del examen parcial, ¿sí? Donde les voy a mostrar, bueno, el examen que ustedes han resuelto, pero haciendo las aclaraciones, observaciones al respecto, que pues ustedes seguramente están o ya han visto anoche y en lo que va de la mañana, que les he dejado sus exámenes con las calificaciones correspondientes de cada pregunta. Les voy a explicar por dónde y cómo tenían que estar realizadas, como para haber obtenido la calificación correspondiente. No era nada del otro mundo. Posterior a esta presentación del examen, vamos a tener un breve descanso, más o menos unos 10 a 15 minutos máximo, en el que ustedes, a partir de la corrección o de la presentación del examen, estarán únicamente en aula, ¿sí? Por favor, únicamente se quedarán en aula. Quienes tengan alguna consulta al respecto, ya sea de su calificación, puede que haya alguna mala suma, así que por favor también revisen eso, que todo esté bien sumado. Las calificaciones están en los comentarios de sus archivos. Puede ser que tengan alguna consulta, por decirles, yo les diga que en la resolución del examen ustedes deberían haber puesto A, B y C, y le pusieron A, B y C, y yo les corregí, les califiqué como si no lo hubiesen hecho. Entonces todos están en su libre derecho también de hacerlo notar. ¿Listo? Están en su libre derecho. Por lo tanto, en aula, una vez más, se quedarán únicamente quienes tengan consultas sobre el parcial. De modo que los voy a llamar a reuniones particulares para que puedan expresarme estas consultas y ver si es prudente o no la corrección de la calificación. Lo único que les voy a pedir a ustedes, chicos, es que por favor cuando nos reunamos no me pidan, pero es que me faltan 2 puntos. No, lo que nos vamos a reunir es para que ustedes me fundamenten por qué consideran que deberían tener una mejor calificación en una o más preguntas. ¿Ok? Entonces no es para pedirme que les aumente porque sí, porque son buenas e interesantes respuestas o porque son respuestas innovadoras. Entonces, en ese sentido, por favor, la fundamentación del por qué debería una pregunta reconsiderarse su calificación está íntimamente ligada al desempeño respecto del manejo teórico aplicado, ¿sí? Que si se han dado cuenta, todo el examen era así. Entonces, por favor, como les decía, en ese pequeño descanso, es para que ustedes puedan justamente revisar y considerar la situación que corresponde. Y finalmente, antes de ya dar inicio con la presentación, hacerles recuerdo que durante la primera clase tuvimos la presentación de las reglas de juego y de acuerdo a ello se va a proceder con los estudiantes que habrían reprobado, ¿sí? Entonces, dada esa situación y aclaración, vamos ahora sí a comenzar nuestras actividades. A ver, antes de llegar al día lunes, al día del examen primer parcial, habíamos hecho una presentación rápida
de las diferentes técnicas de investigación que podríamos encontrar. ¿Sí? Algunos en el examen mencionaron, estas son las técnicas que yo utilizaría. Ah, está bien, es un plus que no vale nota. ¿Sí? Entonces, la primera de esas técnicas justamente era la entrevista. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una entrevista? ¿Qué es una entrevista? Es una de las técnicas en realidad más utilizadas, no solamente como una técnica de investigación de mercados, sino en realidad como una técnica en distintos ámbitos que pretenden analizar el comportamiento social de las personas. De hecho, en la carrera de comunicación social es más que común entender que ellos son expertos en realizar entrevistas. ¿Por qué razón? Porque una parte, perdón, de su carrera aprenden al respecto del comportamiento social y su investigación respecto del diálogo con una de estas personas. ¿Listo? Otra rama que también utiliza bastante la entrevista es la psicología laboral o también, en nuestro caso, podríamos decir los recursos o talento humano en entrevistas laborales, por ejemplo. ¿Sí? Pero no nos referimos principalmente a ya sea una entrevista laboral o una entrevista periodística. Nosotros nos estamos refiriendo a la entrevista como una técnica de investigación de mercados. Y habíamos mencionado, detrás del concepto que ya les he mencionado, que esto se trabaja con una persona representativa, ¿sí? Representativa. Entonces, cuando nosotros pensamos en una persona representativa, les dije, tenemos que canalizar la lógica de que estas personas pueden expresar una opinión en representación de otro grupo de personas. Ejemplo, se deben acordar todos en el colegio, o al menos en mis días era así, se elegía un presidente de curso, ¿no? El presidente, el encargado de deportes, el, no sé, el encargado religioso, ¿sí? Dependiendo de qué colegio estábamos. Pero se elegían diferentes estudiantes que iban a tener una actividad muy particular. Entonces, por ejemplo, el de deportes era la persona que, en teoría, tenía que guiar justamente el desarrollo de actividades deportivas del curso y cuando había, por ejemplo, alguna reunión de coordinación con no sé, digamos, el director de la del ciclo, ya sea primaria, intermedio, secundaria, tenía que ir a expresar qué es lo que su curso quería. ¿Sí? Entonces iba a hablar en representación de su curso. Eso es ser representativo, ¿no? Es una vez más, la capacidad de expresar una opinión que es compartida por un grupo externo de personas. Esa es una entrevista. ¿Listo? Esa es una entrevista. Entonces, utilizamos, una vez más, ya recordando un poquito el concepto, esta técnica para inferir información bastante particular. ¿Qué tipo de información? Información a nivel colectivo. Por lo tanto, ¿sí? En una entrevista, antes de pasar a ver los tipos de entrevista, nosotros debemos entender que existen dos tipos de preguntas, ¿sí? Preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿sí? ¿Qué son las preguntas abiertas y qué son las preguntas cerradas? Las preguntas abiertas son un tipo de preguntas utilizadas para generar opinión o debate. Las preguntas cerradas, en su defecto, son preguntas que nosotros realizamos con una respuesta esperada. Ejemplo, yo a alguien del curso le puedo preguntar, ¿te gusta la salchipapa? Y esta persona muy probablemente me va a responder sí o no. O en su defecto, tal vez una tercera opción, nunca probé. ¿Mm?
Haciendo alusión a estas tres posibilidades, fíjense qué es lo que yo más o menos espero que me respondan cuando hago esta pregunta. Entonces, puedo adelantarme a esa pregunta. Sí, no, nunca probé. Punto. ¿Listo? En cambio, yo también podría preguntarle a la misma persona, ¿con qué te gusta servirte una salchipapa? Pero yo ya no le doy las opciones, ¿sí? Es decir, no existe una respuesta que diga con mayonesa, con ketchup, con mayonesa y ketchup, con mostaza, con mayonesa, ketchup y mostaza. Es decir, yo ya no le doy ninguna opción. Simplemente le pregunto, ¿con qué te gustaría comer o con qué comes tu salchipapa? ¿Con qué aderezos? Y esta persona ya pueda responderme como quiera. Algunos tal vez me dirán sin nada, otros me dirán solo mayonesa, otros me dirían yo preparo una salsa especial elaborada a base de, no sé, tomates y zanahorias. No sé, sí, de cada persona ya será libre de responder lo que guste. El primer ejemplo, donde yo le preguntaba, ¿te gusta, ¿no?, la salchipapa? Al yo esperar que las personas me respondan una de tres posibilidades, sí, no, nunca probé, se le considera una pregunta cerrada, ¿ok? Y se le considera una pregunta abierta cuando la persona no es restringida por una posibilidad de respuestas, sino que más bien puede expresar su libre opinión, su libre, en este caso, tal vez comentario, ¿sí? Ahora, no hay que confundir la posibilidad de introducir justamente acá esta participación de las respuestas en una pregunta que tiene aspecto de abierta. Ejemplo, si yo le pregunto a una persona, ¿qué colores son los que a ti te gustan? Y yo mismo le doy la opción, ¿no? Rojo, verde, plateado, azul, morado, gris, violeta, etcétera, etcétera. Y le digo a la persona, marque las que guste. Y la persona va a ir marcando, ¿sí? Fíjense que la estructura de la pregunta más o menos tiene una lógica de que la gente pueda responder lo que quiera. Tiene esa lógica, pero no es así. ¿Por qué? Porque nosotros ya le estamos dando las opciones de respuesta. En ese sentido, entonces, estamos hablando de que tenemos una limitación para determinar si es una pregunta cerrada o abierta. ¿Ok? Cuando nosotros le damos las opciones de respuestas, se llama pregunta cerrada. Cuando no le damos las opciones de respuestas y el cliente puede responder libremente, o el encuestado en este caso, se llaman preguntas cerradas. ¿Ok? Entonces, esa situación es lo que tenemos que considerar antes de entrar a ver cada tipo de entrevista y cómo se las utiliza. ¿Ok? Ahora, ¿qué preguntas nosotros podemos utilizar en una entrevista? Podemos utilizar ambas, pero, hay que ser también un poquito juicioso al hacer esto. Si en una entrevista lo que yo pretendo encontrar es la mayor cantidad posible de información, debido a que esta persona puede hablar por otros, no tendría sentido que yo le pregunte, ¿te gusta el rojo o el verde? ¿Te gusta el café o el té? ¿Te gusta la Coca-Cola o la Pepsi? O sea, sería ilógico realizar preguntas cerradas. ¿Sí? Sería ilógico realizar preguntas cerradas en una entrevista donde en esencia, como les decía una vez más, lo que buscamos es diálogo, lo que buscamos es comunicación fluida, opinión, debate en el trasfondo. Entonces, no podemos utilizar preguntas cerradas. Y ahí viene justamente la principal diferencia entre una entrevista en investigación de mercados y, por ejemplo, una entrevista de un paparazzi, de un medio de comunicación, donde se acerca donde una autoridad, un artista o quien sea y le pregunta, ¿ha visto últimamente las noticias? Sí. ¿Qué opina acerca de eso? No, entonces, son preguntas más particularizadas. ¿Por qué? Porque responden a una técnica temporal de optimización de información para que pueda ser
presentada, tergiversada y transmitida al público. En el caso de la investigación de mercados, no. La información tiene que ser tal cual, ¿ok? Tal cual lo que nosotros estamos obteniendo. Ni una palabra puede ser alterada, ¿ya? Entonces, por esa razón, en una entrevista, la lógica, en cualquier tipo de entrevista, la lógica nos dice, usa preguntas abiertas, preguntas que permitan que el entrevistado pueda responder como guste y no esté limitado a un determinado tipo de comportamiento. ¿Ok? Entonces eso, por favor, también para tomarlo en cuenta. Ahora sí, veamos los tipos de entrevistas. El primer tipo de entrevista es denominado entrevista con expertos, ¿vale? No es lo mismo entrevistar al presidente de la junta vecinal que entrevistar, por decirles, a un representante de la ingeniería de alimentos de Bolivia o al representante de los administradores del Colegio de Administradores, que se supone tiene una excelente trayectoria y un amplio conocimiento tanto académico como práctico. ¿Sí? Entonces, una vez más, la lógica en el trasfondo es, con esta entrevista, buscar personalidades afines a nuestra investigación, que puedan expresar, ¿sí?, sus ideas, opiniones, criterios, juicios a partir de su expertise, experiencia a través del tiempo y además que sean reconocidos por un entorno determinado para que puedan hablar al respecto y vertir su opinión como si estuviesen varios profesionales, expertos, hablando al mismo tiempo. Las entrevistas con expertos, así como los demás tipos de entrevistas que vamos a ver en unos instantes, no quiere decir que tenemos que escoger solo este tipo de entrevista para realizar una investigación. En lo absoluto. En realidad nos podemos apoyar en dos, tres tipos de entrevista o en todos los tipos de entrevista para que podamos denotar la funcionabilidad del mismo para los objetivos perseguidos en la investigación. ¿Sí? Entonces, esta entrevista con expertos se basa principalmente en, una vez más, lograr realizar preguntas de carácter de profundidad, es decir, de desarrollo, donde estos expertos nos den las luces de las dudas, consultas que nosotros podríamos llegar a tener respecto al desarrollo de nuestras actividades. ¿Listo? Entonces, eso es sumamente importante. Sumamente importante. El siguiente tipo de entrevista se llama entrevista en profundidad. Ahí les pongo una pequeña analogía de una estatua de aquel entonces, ¿sí?, de la época grecorromana, donde podemos, si nos damos cuenta de la secuencia, tener una imagen en general de de todo el arte creado y posteriormente, digamos, acercamientos para poder observar los detalles de aquello que nosotros estamos inicialmente estudiando, donde a simple vista podemos ver que es una estatua bastante bonita, bien hecha, pero al hacer justamente el estudio particular, acercándonos un poquito, digamos, ¿no?, como en la analogía, a ver más detalles, nos podemos dar cuenta que realmente estos personajes que realizaban este tipo de obras eran personas exageradamente hábiles, ¿no? Donde podemos observar, fíjense,
las venas en la mano, la forma de los huesos, las arrugas de los pliegues de la piel, ¿sí? La vestimenta, las arrugas, la textura, las uñas, ¿sí? Entonces se puede observar con bastante detalle el arte creado. Una entrevista en profundidad es un tipo de entrevista donde lo que principalmente se pretende es señalar un objeto de investigación, ¿sí? Señalar un objeto. Por ejemplo, en este caso, yo quiero estudiar a una estatua X y posteriormente quiero entrar a los detalles. En el caso de investigación de mercado, podríamos decir, yo quiero hacer una investigación acerca de la evolución que ha tenido el mercado de cárnicos y embutidos en la ciudad de La Paz. ¿Sí? Y en esta entrevista, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? No hablar solamente de manera genérica, sino buscar el detalle. ¿Sí? En una entrevista en profundidad, la obligación del entrevistador es acordarse cómo era cuando entró a la edad de la curiosidad infantil, ¿sí? Esa edad por la que todos hemos pasado y la que nuestros papás odiaban y la que probablemente nosotros también odiaremos en nuestra descendencia, es cuando llega ese punto en el que nos cuestionamos el porqué de todo. ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué los autos se mueven? ¿Y por qué te limpias la nariz? ¿Y por qué te peinas así? ¿Y por qué tu cabello es de esta forma? ¿Y por qué? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces los niños, en la etapa inicial de su curiosidad, desarrollan este comportamiento de cuestionarse el cómo funciona, digamos, el mundo. Esa misma esencia de los niños que se cuestionan el trasfondo de las cosas es lo que se utiliza en una entrevista en profundidad. De hecho, esta es una de las técnicas, uno de los tipos de entrevista como técnica de investigación más utilizados debido a su estructura justamente que persigue la idea del detalle en aquello que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Sumamente importante eso. Esa es una entrevista en profundidad. Entonces, hablando tal vez de un pequeño ejemplo, podríamos preguntarle a una persona, ya sabemos las características de esa persona, por ejemplo, si considera que el día de hoy va a llover. Vamos a imaginarnos que esta persona nos dice, yo creo que sí, yo creo que llueve esta semana, ¿eh? Yo creo que llueve. Entonces, no solo hoy día, sino esta semana nos respondemos. Entonces, lo que nosotros no debemos hacer, y eso es un error justamente de un entrevistador, es decirle, ya va, muchas gracias, ¿no? Sino más bien es buscar el razonamiento del trasfondo. ¿Por qué? Disculpe, ¿por qué usted consideraría que va a llover no solo hoy, sino toda esta semana? Y lo que pasa es que todos estos días hemos estado con el cielo bastante caótico. De pronto tenemos un cielo relativamente despejado como hoy, pero que puede nublarse en cualquier momento, granizar, llover. Por lo tanto, estando en una época como la que estamos, asumo que va a llover también todos estos días. Además, ¿no? Eso es lo que yo he podido inferir, nos dice. Pues preguntarle, ¿y de dónde ha podido usted obtener esa posible información respecto de las precipitaciones para esta semana? ¿No? Y nos dice, yo he revisado una página internacional de datos meteorológicos donde dice que aquí en la ciudad vamos a tener bastante lluvia esta semana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero preguntarle, ¿y usted ha revisado, ¿no? la veracidad, digamos, de esta página meteorológica? ¿Cómo sabe que los datos son fidedignos? Sí, yo he revisado Es decir, vamos haciendo una serie de preguntas improvisadas, en este caso, que van surgiendo a medida que la entrevista se desarrolla, con el único fin bastante evidente de poder entender el razonamiento de estas personas, ¿sí? Entonces, una entrevista en profundidad
se basa principalmente, una vez más, en el trasfondo y en la lógica de que existe una información que es conocida por una persona y que nosotros debemos obtener todo el respaldo posible detrás de esta situación. Posteriormente tenemos la entrevista personal. Como su nombre lo dice, es una entrevista que se lleva a cabo, ¿sí?, de forma física. Y alguien me dirá, pero antes del primer parcial dijimos que podía ser personal cuando hablamos directamente con una persona, que puede ser por teléfono, internet, videollamada o en persona. Y yo les diré, en realidad la expresión es entrevista o en este caso era una comunicación personalizada, ¿sí? O sea, le faltaba un poquito esa palabra, personalizada. Es decir, que yo voy a tener un contacto, y esto sí también es una expresión que había utilizado antes del primer parcial, una comunicación directa, que no es lo mismo que una comunicación personal, y tampoco es lo mismo que una comunicación personalizada. Les explico las diferencias entre cada una de ellas. La comunicación directa involucra sistemas de comunicación convencional y también no convencional, como aquellos digitales que hoy en día se han vuelto parte de nuestro cotidiano. ¿Sí? Y eso, como les decía una vez más, es muy normal que hoy en día utilicemos redes sociales, por ejemplo, no solo a nivel entretenimiento, sino también a nivel laboral. Pero también esto implica que la comunicación es de un individuo uno a un individuo 2 y su correspondiente retroalimentación informática. Entonces, a eso se le llama una comunicación directa, que puede ser presencial o no, física o no. ¿Listo? La personalizada se basa principalmente en utilizar cierta información previa para direccionar el comportamiento de una determinada entrevista, ¿sí? A direccionar el comportamiento de una determinada entrevista hacia el logro consecutivo de los objetivos de la investigación. ¿Ok? Entonces, simplemente una entrevista personalizada se basa en utilizar información pertinente y puntual respecto de con quién estamos hablando. Voy a imaginarme que yo quiero abrir un restaurante y voy a entrevistar a uno de los mejores chefs en La Paz respecto al tipo de comida que yo quiero trabajar. A esa persona, las preguntas personalizadas tendrán que estar basadas principalmente en la cocina, en la gastronomía. Pero posteriormente yo tendré que buscarme a una persona experta en realizar estrategias de comercialización en una industria alimenticia. Y a esa persona sí hacerle consultas sobre estrategias, tipos de venta, qué es lo recomendable, cómo puedo plantear mis puntos de partida, mis puntos de localización, mi acceso, el tema tal vez de mi merchandising y todo aquello que comprendería, digamos, ¿no? La estrategia de ventas. Tendría que hablarlo con esa persona en la entrevista. ¿Por qué? Porque es la experta en esa área. Mientras que la otra persona, que era el chef, digamos, es el experto, pero en el sector de gastronomía. Entonces, fíjense que a eso se refiere personalizada y comunicación directa. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una entrevista personal? Pues se refiere simplemente a las entrevistas que se llevan a cabo de forma solamente física, ¿sí? Yo puedo tener una entrevista virtual, sí, y eso lo vamos a ver en unos instantes más, pero la entrevista también puede ser física, que es lo más habitual. Lo era antes del potenciamiento de las plataformas virtuales durante la pandemia. Sí, lo era. Entonces, esa es la idea en el trasfondo de trabajar una entrevista personal. La misma lógica, realizar preguntas abiertas, buscar opinión, debate, juicios, buscar comportamiento, etcétera, pero de forma física, cara a cara. Ahí es donde viene la otra subdivisión que se llama teleentrevista, donde la entrevista ya no se realiza de forma física personal, sino más bien se maneja de forma directa también con el
individuo con el que queremos nosotros dialogar, pero ya utilizando alguna plataforma o medio de comunicación particular, ¿sí? Por ejemplo, en la computadora yo podría hacer una entrevista, como ahora lo estamos trabajando, en una plataforma de Webex. También podría estar siendo trabajado, digamos, con una plataforma más común como WhatsApp, Skype, donde podemos hacer una llamada o una videollamada para realizar la entrevista. Muchas veces, y esto es también muy común, algunos de los que queremos entrevistar tienen una vida muy ocupada y nos dicen, no, no te puedo recibir porque para mí representa más tiempo, pero sí podríamos tener una llamada telefónica. Eso sí te puedo aceptar, ¿no? Entonces se trabaja con ellos las mismas preguntas, el mismo trasfondo, pero ya utilizando un medio de comunicación no personal. Y para que también quede claro, existe una entrevista piloto. ¿Se acuerdan que les había mencionado que existía también una encuesta piloto? Pero si ustedes recuerdan, el día que yo les presenté toda la estructura de las técnicas, encuesta piloto y sondeo estaban como tres distintas, no era como lo que vimos solo entrevista y ahora recién estamos desglosando. ¿Por qué razón? Porque las encuestas piloto, al ser impersonales, se consideran ya una técnica de investigación, pero es una técnica de investigación previa. Mientras que esta, que es una entrevista piloto, ya no tiene lógica, como les había explicado en una encuesta piloto, que es lo que hacíamos, un grupo controlado de personas, unas 5 o 10 personas, para que nos digan si el lenguaje está bien, si se entienden las preguntas, si se entienden las respuestas, etcétera, ¿no? Pero en una entrevista, como les decía, no vamos a ir a entrevistar a todos los administradores de empresas de La Paz, no, vamos a ir a entrevistar a quienes tengan voz y voto al respecto, por ejemplo. Entonces, no puedo ir con, digamos, el administrador que yo voy a entrevistar y le voy a decir, mire, señor, he traído un cuestionario, ¿lo entiende? Sí, lo entiendo, sí me parece muy bien, tal vez esta pregunta, un poquito de explicación, etcétera. Y ahí es donde yo le diré, ah, ya, muy bien, muchas gracias, me voy, depuro la entrevista y luego vuelvo a hablar con él. No, no, le estamos haciendo perder su tiempo si hacemos algo así. Le estamos haciendo perder su tiempo. Entonces, esto nos va a quitar un tanto la seriedad del ejercicio de investigación que nosotros estamos realizando. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta, una entrevista piloto, si bien tiene la lógica y el trasfondo de que es el cuestionario realizado, ¿sí? Si bien es el cuestionario realizado, que busca ser depurado para que las preguntas se puedan entender, en realidad esta es una revisión comparativa o analítica. ¿A qué se refiere? Yo voy a plantear todas mis preguntas para realizarle a un ingeniero, digamos, ambiental o agroindustrial, digamos, ¿no? Respecto de un tema particular. Entonces, yo no puedo preguntarle, por ejemplo, ¿no? Disculpa, ¿cómo, ¿cómo pones las plantitas de X producto en la tierra? ¿Le abres con un pico? ¿No? Algo así. Esa es una conversación más, pues, informal con un amigo, ¿no? Pero si vamos a hablar con un profesional, un agroindustrial, por decirles, tendré que utilizar el lenguaje similar y vinculado a esa profesión. Entonces, la entrevista piloto es un cuestionario que se elabora, digamos, con lo que yo necesito, la información que yo necesito absorber, y que luego es comparada a las características de la persona entrevistada para justamente ajustar el lenguaje utilizado. De modo que cuando nos vayamos a comunicar con esa persona entiende exactamente lo que le estamos preguntando. ¿Listo? Entonces, funciona un tanto distinto la entrevista piloto que la encuesta piloto. La encuesta piloto la aplico a las personas y luego corrijo mi encuesta y vuelvo a salir, pero ya con una muestra. En el caso de la entrevista, como les digo, no puedo darme el lujo de hacerle perder tiempo a la persona que voy a entrevistar. Por lo tanto, esto se trabaja haciendo una revisión técnica para la mejora y adaptación del lenguaje utilizado
para esta actividad. ¿Listo? Entonces, vamos a quedar ahí, ¿no? Donde son justamente los tipos de entrevista, para mañana continuar con cuánto tiempo debe durar, cómo se estructura, qué tipos de preguntas se manejan, dónde se debería realizar, etcétera. Es decir, todo lo que corresponde a la planificación, así como también vamos a ver un ejemplo de cómo se redactan las preguntas y qué hacer una vez que nosotros ya tenemos toda esa información recolectada.